Alejandra Cuyen, analista política, desde luego con uno. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo la ves? Pepe, qué gusto saludarte, qué gusto saludar al auditorio. Mira, me parece muy interesante lo que se está discutiendo en torno al tribunal. Por supuesto, estoy completamente en contra, pero quiero dividirlo en algunos segmentos porque me parece que para entender lo que están discutiendo o lo que están queriendo hacer, hay tres elementos diferentes que están jugando acá. Por un lado, tenemos a un poder ejecutivo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, expresa con toda claridad su confusión en el entendimiento de qué hace el Tribunal Electoral. Considera que están excediéndose en sus funciones los magistrados, cuando lo que están, como bien dice Mónica Soto, es haciendo justicia y básicamente haciendo que se cumpla la ley. No es un tema de política ni politiquería como hacen los partidos o como pueden hacer las bancadas en una legislatura, y esa es su función. En el caso de los tribunales, se trata de aplicar la ley y básicamente de interpretar la Constitución. Lo que Adán Augusto demuestra es una seria confusión en cuanto a los roles de los distintos poderes. El Tribunal de Justicia Electoral tiene que ver con el Poder Judicial y con una interpretación de la ley y de la Constitución. Ese sería como el primer punto. El segundo son los intereses de los partidos, que están buscando que el tribunal no pueda opinar sobre la vida interna de los partidos, porque por supuesto les es muy incómodo. Y ahí tenemos a dos grandes elementos que son Morena y el PRI, que han querido extender los mandatos de sus presidentes, que hoy es lo que está en disputa y es lo que realmente le dio nacimiento a esta iniciativa. El tercero son las minorías, Pepe. Y es curioso que hayan metido en la iniciativa este intento de recorte de la actividad de las minorías, que es al final una lucha social y un avance en la lucha de estas mismas minorías, en las que, debo decir, me parece muy curioso que el grupo de mujeres se ve afectado de la misma manera que grupos muy minoritarios como los grupos indígenas o pueblos originarios o el grupo transgénero, homosexual, etcétera. Los afromexicanos. A ver, ninguno tiene por qué ser afectado. Claro. Eso sería el primer punto. Pero también es importante ver que los traten igual cuando las mujeres somos el 50% de la población. Los demás grupos son grupos con mucho menor representación. No creo yo que deban de perder ninguno de sus derechos, ni las mujeres, que representamos la mitad de la población, ni los grupos minoritarios que representan a una población importante dentro de sus distintos segmentos. Unos son 10%, otros 15, 20, no importa lo que representen. Son grupos que han ganado sus posiciones y que deben ser respetados. Pero me parece, Pepe, que es importante verlo en estas tres dimensiones, como una reforma que realmente no tiene sentido y que parece, te diría, por si lo vemos en términos políticos, por un lado como una desviación de la atención y casi como una especie de plan D, donde lo que está queriendo Morena, una vez más, es ver cómo acota los roles de las autoridades que a la hora de un evento electoral pueden intervenir para afectar las decisiones o los abusos del partido en el poder. Aquí hay algo que me gustaría subrayarte, salvo tu mejor opinión siempre, por supuesto. Estamos viendo que hay una rebelión, no dije revolución, dije rebelión, en la granja morenista, por ejemplo. Claro, porque resulta que un grupo numeroso de legisladores y legisladoras de Morena, 60 o algo así en la Comisión de Puntos Constitucionales, se levanta y dice: no vamos a votar por esto porque es un atraco. En realidad, ¿no te parece que está revelando una división al interior de Morena de aquellos que están en contra de Mario Delgado, el presidente nacional, quien pretende prolongar su presencia, su estadía como presidente nacional hasta 2024 después de las elecciones, y este grupo se opone en rebelión, pues se opone a que esto suceda, lo mismo que ocurre en el PRI con la extensión de mandato de
de Alejandro Moreno Cárdenas? Y la otra, ¿dónde queda la credibilidad de los partidos que son de oposición, que salen a la calle a levantar la voz en defensa de la democracia, en contra de la autocracia, del partido oficial, etcétera? ¿No te parece que están traicionando a la democracia al atentar contra las instituciones electorales? A ver, creo que apuntas dos elementos fundamentales en lo que implica esta reforma. Una, efectivamente, es una rebelión interna dentro de Morena. No necesariamente la leo yo como una rebelión en contra de Mario Delgado. Ciertamente hay un cuestionamiento, más bien yo te diría es casi una defensa interna hacia Mario Delgado, donde por un lado quieren hacer que Morena pueda operar como quiera, y esto implica estas extensiones de mandato que no tienen ningún sustento claro, por lo menos en sus estatutos. Pero por otro lado, el haber metido el tema de las minorías, era casi un mecanismo para garantizar que esta reforma no prosperara. Eso en cuanto a Morena mismo. Entonces, tienes una rebelión, pero yo casi te diría que parece una rebelión autoprovocada, porque Morena sabe muy bien, justamente es un partido que supuestamente defiende a las minorías, sí, y que ha buscado ampliar estas minorías. Entonces, al meter el componente de las minorías, simplemente es una manera de garantizar que el mismo Morena se descomponga para no poder votar a favor. Lo siguiente tiene que ver con los partidos de oposición, y ahí, Pepe, no puedo más que coincidir con lo que dices. Es lamentable, por supuesto, del PRI no esperábamos mucho más, menos del PRI de Alito Moreno, que es pues la parte más retrógrada, digamos, del PRI, y lo que hace es pues cavar su tumba, o si quieres, nos ayuda a acabar de consolidar a Alito Moreno como una especie de caballo de Troya al interior de la alianza opositora, y esto va a tener consecuencias muy serias sobre lo que vaya a suceder, claro, en la candidatura hacia el 2024. Es lamentable ver al PRI, pero por supuesto, y peor, es lamentable ver al PAN apoyando una iniciativa como esta. Y por una razón adicional, Pepe, que tiene que ver con elementos más allá de los intereses de los partidos. Los partidos de oposición, digamos, habían aparentemente entendido el mensaje de la ciudadanía, donde no se puede hacer reformas en materia electoral, no nada más es el INE, o la comunicación social, sí, o las leyes que afectan las elecciones directamente, sino lo que hace el tribunal y sus funciones directamente. El hecho de que hayan aceptado entrar a este juego cuando saben que no hay acuerdos, que no hay un consenso en la ciudadanía con lo que están tratando de hacer, que es básicamente agandallarse el poder en sus distintas modalidades, digamos. Esto es una manera de traicionar ese compromiso que habían mostrado a lo largo de los últimos meses, después de las marchas en favor del INE y después de la lucha en contra del Plan B. Alejandra, muchas gracias por tu comentario, como siempre. Atinado, acertado, puntual y cortante. Mi querido Pepe, ojalá que esta reforma no proceda. Muchas gracias, Alejandra Cuyen. Que te vaya muy bien. Muy buenas noches, la maestra Alejandra Cuyen.